La verdad que para mí es un verdadero honor tener acá entre nosotros a un distinguido jurista, al distinguido colega Walter Alessio Enamorado. Walter Alessio Enamorado, que es colegiado 12.238, egresado de la Universidad Mariano Gales de Guatemala. Entre su hoja de vida tiene una maestría en docencia superior universitaria con énfasis en andragogía aquí en la Universidad de San Carlos, el Centro Universitario de Consurori. Es maestrando también de la maestría de Derecho Constitucional, que es un cerrado en maestría de Derecho Constitucional. Eh, es maestro de Educación Primaria Urbana y perito contador. También es egresado del 9º programa de formación de jueces de paz de la Escuela de Estudios Judiciales de Organismo Judicial. Eh, ha sido dentro de sus, actualmente, bueno, es secretario interino del juzgado, fue secretario interino del juzgado San Manuel Chaparrón del departamento de Jalapa, oficial interino del juzgado de paz de San Carlos Alzatate, departamento de Jalapa, notificador del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jalapa, oficial tercero del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jalapa, y actualmente, ya de hace varios años, es secretario, hace muchos años ya, secretario de primera instancia del juzgado de primera instancia civil y económico activo del departamento de Jalapa. Fungió también como juez de paz del municipio de San Pedro Pinula del departamento de Jalapa en mayo de 2020. Ha sido catedrático aquí con Surori, en el Centro Universitario Suroriente, en la maestría de Recursos Humanos, también en la maestría de Gerencia Administrativa de Recursos de Docencia Superior Universitaria. Ha dado impartido varios cursos en la escuela de vacaciones también de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de Consultor. Para mí es un verdadero honor tener entre nosotros al licenciado, al maestro, perdón, el maestro Walter Alessio No hay Enamorado. problema, Milik. Y voy a dejarlo en el uso de la palabra. Buenas noches, distinguido colega. Los micrófonos son suyos. Buenas noches, mi estimado colega. Saludos a todos sus estudiantes. Antes que nada, quiero comunicarles que tuve el honor y la honra en su momento procesal de ser alumno del licenciado Chavarría, algo que me llena de satisfacción ahora ser su colega y haber tenido esa oportunidad de prácticamente ser su alumno, haber aprendido de él en las aulas universitarias. Y reconozco la calidad profesional que él tiene, la preparación y la dedicación que da no solo a la docencia, sino también a su trabajo en particular, puesto que desde el punto de vista de las instituciones, al tener la oportunidad de trabajar para el organismo judicial, pues sé de la capacidad y el empeño que le pone el licenciado Chavarría, por lo que yo les exhorto para que ustedes aprovechen esa oportunidad. Como ya lo indicó el licenciado, mi nombre es Walter Alessio. Humildemente, pues voy a compartir algunos conocimientos con ustedes. Un par de recomendaciones. Primero, su Código Procesal Civil y Mercantil, que en este momento pues va a ser nuestro material de trabajo. Otra pequeña observación sería que vamos a ver el proceso, vamos a ver la prueba del proceso desde el punto de vista del proceso civil guatemalteco, más que todo desde un punto de vista práctico. Probablemente pongamos ejemplos. Por favor, si alguien tiene alguna duda, voy a tratar de aclarar juntamente con el licenciado Chavarría esas dudas, porque no es lo mismo leer, ya sea desde el punto de vista doctrinario o desde el punto de vista jurídico, una institución del derecho, como practicarla ya en la vida profesional. Es momento en que ustedes aclaren sus dudas para que cuando lleguen a los tribunales, pues esto les sea más fácil. Con confianza, por favor, pueden preguntar. Otra cosa muy importante que quiero recalcar es que lo vamos a hacer un poquito más práctico. Lastimosamente, pues no tengo la oportunidad de tenerlos frente a mí personalmente, pero por medio de la tecnología vamos a ir haciéndolo. Para empezar, quiero dirigirle a la concurrencia algunas preguntas.
y vamos a empezar con esas preguntas. Por favor, quien tenga bien participar va a ser bienvenida a la participación. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué se prueba? ¿Alguien de ustedes que tenga el deseo de participar y que me pueda indicar qué es lo que se prueba? Sin temor, por favor, me gustaría que participaran y con esto pues vamos a enriquecer la actividad. Sería que se prueban los hechos. Así es, compañero, para profundizar un poquito más, ¿qué tipo de hechos? Los hechos que las partes proponen. Perfecto, se va a probar los hechos. Lógicamente, cuando proponen o manifiestan sus hechos, estos son los hechos controvertidos y esos son los que vamos a sujetar a prueba. Quiere decir que si no hay controversia en los hechos que se están manifestando, no es necesario probarlos. ¿Para quién se prueba? Cuando hablamos de para quién se prueba, tal vez la pregunta es un poquito muy amplia, pero esto se relaciona con el principio de adquisición procesal. Entonces hacemos énfasis que la prueba no es para las partes. ¿Para quién es la prueba? Es para el proceso. Exactamente. Y en base a este principio tenemos que aun cuando yo presente una prueba, esa prueba va a probar en mi contra. Entonces, en base al principio de adquisición procesal, la prueba para el proceso, incluso en contra de la parte que la ha ofrecido, propuesto y diligenciado. ¿En qué proceso se prueba? Vamos a diferenciar en esta pregunta lo que son procesos de conocimiento y procesos voluntarios. Según ustedes, ¿en qué tipo de proceso se va a probar? ¿Solo en los procesos de conocimiento? ¿Solo en los procesos voluntarios o en ambos? ¿Alguien más que desee participar? Yo diría que en ambos. Así es. Vean, la prueba sirve para poder determinar la existencia o inexistencia de ciertos hechos. En el proceso contencioso, en el proceso litigioso, lógicamente, cada una de las partes tiene que afirmar, tiene que demostrar sus afirmaciones y quien niega tiene que probar esa negación. Pero, sin embargo, tenemos procesos voluntarios en los cuales se necesita también que le probemos al juez determinados hechos. Por ejemplo, si tuviéramos un voluntario de rectificación de partida de nacimiento en el cual el motivo de la rectificación se basa en la fecha de nacimiento porque por error se le asignó otra, pues habría que presentar prueba para acreditar que la persona de quien se pide la rectificación de la partida de nacimiento posee morfológicamente una edad distinta a la que legalmente le aparece inscrita. Eso se puede hacer por medio de prueba documental preconstituida como actas de bautizo, como certificaciones de estudios o con informes médicos en los cuales el médico va a establecer la edad que antropomórficamente presente esta persona y la que va a servir pues para poderle modificar su partida de nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las fases de la prueba? Según lo que ustedes han estudiado y han leído, ¿cuáles son las fases de la prueba? Como les digo, esto es prácticamente desde el punto de vista de la institución del derecho probatorio es cultura general. Y por eso es que empezamos con esto antes de empezar ya con cada uno de los medios de prueba que regulan nuestro derecho sustantivo civil, del adjetivo civil, perdón. ¿Cuáles son las fases de la prueba?
Las fases de la prueba o etapas son tres: el ofrecimiento, la proposición y el diligenciamiento. Muy bien su respuesta. Solo analicémoslo un poquito más. El ofrecimiento se va a dar al momento de la presentación de la demanda o al momento de la contestación de esta. La proposición se va a dar dentro del periodo probatorio. El diligenciamiento se puede dar dentro de este mismo periodo y existe prueba que la ley permite que sea en cualquier estado del proceso. Agreguémosle a esas tres etapas una más y va a ser la valoración. Vean, la prueba en sí la vamos desde un punto de vista más práctico, la vamos a dividir en 4 etapas y la última va a ser la valoración de la prueba. ¿Quién va a valorar la prueba? La prueba va a ser valorada por el juez al momento de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque no podemos negar dentro del proceso civil la valoración de la prueba y es un punto muy importante. Tenemos las otras 3 etapas que son necesarias para llegar a la valoración. Si faltase alguna de las etapas que mencionó el compañero, lógicamente no va a poder llegarse a la valoración. Lo mismo sería que se cumplieran las etapas anteriores, pero no se diera la valoración por parte del juez. No sé si eso ha quedado claro. Vamos a agregar una etapa más a las fases de la prueba, que va a ser la valoración. Ahora, por favor, ¿cuál es la importancia en cuanto al principio de eventualidad en la prueba? El principio de eventualidad es aquel principio por medio del cual vamos a ofrecer todos los medios de prueba, aun cuando no los vayamos a diligenciar. Y este se basa en el hecho de que probablemente en el futuro tengamos la necesidad de utilizar algún medio de prueba más de los que prácticamente hemos utilizado. Lógicamente no se va a poder aplicar con todos los tipos de pruebas, porque por ejemplo la prueba documental, si tienen ahí a la mano su código, en el artículo 106 dice o regula: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. En el 107 regula documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda a los documentos en que funde su derecho. Entonces hay una limitante para la prueba documental. Tiene que presentarse en la demanda. Lógicamente para todo hay excepciones, pero la regla general es de que la prueba documental debe presentarse en la demanda o en su contestación también, si así fuese. Tenemos prueba que se puede diligenciar en cualquier estado también. Entonces, la eventualidad de la prueba consiste en que nosotros vamos a ofrecer en el momento de la presentación de la demanda todos los medios de prueba que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, aun cuando no lo vayamos a utilizar. Entonces, estamos hablando prácticamente, según el artículo 128, la declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. En este sentido, pues que quede claro que para todo litigante en la práctica forense, en la práctica tribunalicia, debe tomar en cuenta el ofrecimiento de todos los medios de prueba en base al principio de eventualidad, por medio del cual va a estar preparado en cualquier momento para poder robustecer de mejor forma los elementos de convicción que va a poner a juicio del juez. No sé si hasta el momento tuvieran alguna consulta, con gusto la podemos aclarar. No tengan pena en interrumpirme, pues pienso que sería un momento oportuno antes de pasar a los siguientes temas. Ahora bien, con los sujetos que intervienen en la prueba. Vean, las partes no están obligadas a estar presentes al momento del diligenciamiento. Lógicamente, las partes son quienes ofrecen la prueba y quienes van a pedir en su momento procesal que sea
diligenciado un medio de prueba y a esta etapa, pues, luego del ofrecimiento es la proposición y el diligenciamiento. Hay que tomar en cuenta que la prueba documental, pues, en sí no tiene un diligenciamiento. ¿Por qué? Porque esta ya está incorporada al proceso y no lleva una actuación específica como lo sería una declaración de testigos, una declaración de parte o un reconocimiento judicial en el cual por medio de actas se plasma esta actividad ante el órgano jurisdiccional y con ella se va formando la carpeta o el expediente judicial. La prueba ya está incorporada al proceso y simplemente con la resolución en la cual el juez la admite como prueba, pues prácticamente ya está diligenciada. Los sujetos que van a intervenir en la prueba van a ser las partes y esencialmente el juez, porque él debe estar presente, él debe ser una parte activa y en base al principio de inmediación procesal, el juez debe estar presente en la recepción de todos los medios de prueba. Vamos a hacer aquí una diferencia entre el juez natural y un juez comisionado. Por la naturaleza de la actividad procesal, en algunas circunstancias no puede el juez natural practicar por sí mismo la diligencia. Sin embargo, la ley lo faculta para que comisione la práctica de la diligencia a otros jueces. Entonces, hay que tomar en consideración esto. No necesariamente el juez natural tiene que estar presente, pero siempre las pruebas se van a producir frente a un juez. Es requisito indispensable para que la prueba se considere válida. No podría incorporarse al proceso una prueba que no haya sido verificada por el juez. Ahora, ¿cómo debe recibirse la prueba? La prueba debe recibirse con citación de la parte contraria, señalándose día y hora y se cita a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. Ojo, cuando la ley regula con 2 días de anticipación, esa es una norma de carácter general. ¿Qué significa? Que probablemente en una prueba en específico la ley dé más tiempo o exija más tiempo de antelación para la práctica de una prueba, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando la ley no menciona cuánto tiempo de antelación debe mediar en la notificación, que sería la citación de la parte contraria, entonces vamos a tener que por lo menos van a ser 2 días de anticipación. Me imagino que dentro del curso respectivo ustedes ya hablaron un poquito de la prueba y del origen de la palabra. Por favor, no confundamos la prueba como este elemento, este mecanismo, este medio que se utiliza para demostrar los hechos controvertidos en un juicio con otros términos latinos que probablemente están equivocados. Entonces vamos a tener la prueba como recomendar, aprobar, experimentar y hacer fe. Esos son los conceptos que vamos a manejar de la prueba. Ahora bien, no sé si tienen alguna pregunta en relación a lo que hemos platicado antes de pasar al siguiente tema. Por el momento no. Bueno, les explico. La ley, en primer lugar, pues ya tiene varios años de haber entrado en vigencia. Y en segundo lugar, no todo lo que está plasmado en la ley se lleva a cabo en la práctica. Sin embargo, pues es una ley vigente, aunque en muchas ocasiones no sea positiva. Hago la salvedad para, de repente tienen alguna duda con algunos artículos, los vamos a ir aclarando y vamos a hacer ver de que prácticamente pues probablemente sea derecho no positivo. La declaración de las partes está contenida en el artículo 130. Vamos a tratar de analizar algunas cosas importantes de estos artículos. Para empezar, dice, todo litigante está obligado a declarar. Quiere decir que no pueden negarse a comparecer
a declarar cuando son parte en el proceso. Y lo puede hacer en cualquier estado del juicio en primera instancia hasta el día anterior a la vista en la segunda instancia, cuando así lo pida el contrario, sin que por esto se suspenda el proceso. Para que la declaración sea válida, debe hacerse ante juez competente. Por favor, una declaración puede hacerse frente o ante a un notario. Podría hacerse incluso en una escritura pública, en un acta notarial. ¿Y a qué me refiero en una escritura pública? No vayamos a confundir. Aun cuando la escritura pues va a contener un negocio, puede hacer que dentro del texto de esa escritura una persona acepte un hecho o declare acerca de un hecho. Por ejemplo, algo que se da muy común en nuestro medio es la compraventa verbal. Esto lo hace frente a un notario, no es ante un juez competente. La declaración de las partes, como se denomina en la ley, prácticamente tiene que hacerse ante un juez competente. Si fuera una declaración ante otra persona o en otra institución, no tiene el mismo valor jurídico que sería plena prueba. Solo va a constituir plena prueba cuando se hace ante un juez competente. No se puede dirigir más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Sí podemos dirigir más de una vez posiciones a la parte contraria, siempre y cuando sean hechos distintos, porque la ley es clara. No se puede dirigir más de una vez las posiciones sobre los mismos hechos. Entonces, ¿qué es una posición? Una posición es una pregunta que le dirige la parte contraria a una persona dentro de un proceso. ¿Qué él aplica? La aplica es un sobre. No podemos decir que en plica cerrada acompaño, sería un pleonasmo. Plica es un sobre cerrado y que contiene un pliego de posiciones. Entonces, tomando en consideración esto, debemos utilizar un léxico jurídico adecuado en el cual vamos a indicar acompaño, plica. No podríamos decir, como les indicaba, una plica en sobre cerrado, porque eso sería un pleonasmo. En cuanto a la citación, debe ser 2 días antes, por lo menos 2 días antes de la diligencia. Y esta la debemos hacer bajo apercibimiento. ¿Quién hace el apercibimiento? Lo hace el juez de conformidad con la ley del organismo judicial. Él es el que tiene la facultad de hacerlo. Las partes lo que hacen es solicitarlo. ¿Cómo lo solicitan? Acompañan la plica porque para que se señale la diligencia es necesario que se acompañe la plica y esta va a quedar bajo reserva en la Secretaría del Juzgado. Esto hace presumir que esa plica no va a ser abierta hasta el día de la audiencia. Acompañando la plica, pues prácticamente se señala la audiencia, el día y hora para la diligencia. Entonces, el abogado va a asesorar a su patrocinado y va a solicitar al juez que se señale día y hora para la práctica de la diligencia de declaración de las partes, tal y como lo dice el epígrafe del Código Procesal Civil y Mercantil, bajo apercibimiento que de no comparecer será declarado confeso a solicitud de parte. ¿Alguien tiene una idea cómo procesalmente se lleva a cabo esto? ¿Cómo se da este proceso para una confesión por ausencia o por no comparecencia a la declaración de parte? Estamos hablando de la audiencia de declaración de parte. Cuando se cita a una persona bajo apercibimiento, eso significa que se le está obligando y se le está advirtiendo que de no comparecer se va a declarar confeso a solicitud de parte. La audiencia está señalada para el día lunes 17 de mayo a las 10 horas. La parte que va a absolver posiciones no comparece al juzgado. ¿Qué hace el juzgado? Asienta una razón
en donde se hace ver la incomparecencia de la parte que estaba obligada a declarar. La parte que solicitó la diligencia va a comparecer por medio de un escrito posterior a haberse asentado la razón, pidiendo que en virtud de la incomparecencia del obligado se decrete, se declare confeso. Entonces, con ese memorial, el juez va a, por medio de un auto, va a resolver declarando confeso al absolvente en las posiciones que se le articularan, siempre y cuando el juez las haya aprobado. El juez debe calificarlas. Previa calificación del juez, pues va a ser declarado confeso. Y acuérdense que la confesión tiene pleno valor probatorio. Bueno, siguiendo con el tema, no sé si hay algún comentario, por favor, alguna duda, alguna inconformidad, ustedes me podrán decir y podemos aclarar. Para ordenar la citación debe acompañarse, como ya lo manifesté, la cual va a quedar bajo reserva en la Secretaría. ¿Quiénes están obligados a declarar? Pues prácticamente las partes, quien sea parte dentro de un proceso. Y según la ley, los menores de edad van a comparecer representados. Quiere decir que no lo van a hacer personalmente. Van a ser representados, lógicamente, si tienen sus padres, pues por sus padres o por sus representantes legales, en ausencia de sus padres, a menos de que sean mayores de 16 años. Si son mayores de 16 años, tienen la obligación de declarar, siempre y cuando esté presente uno de sus representantes legales. Quiere decir que no podemos obligar a un menor que se encuentre solo en la sala del tribunal. Es más, en los tribunales no se permite el ingreso de menores de edad. Deberían de estar acompañados de sus padres o de sus representantes legales. Otra situación muy importante que se da es cuando una persona no puede o no quiere comparecer personalmente al juzgado. En este caso, pues, puede comparecer su representante legal. Aún estando él en el país, pero por algún motivo no desea comparecer a absolver posiciones. Pero si la otra parte pide que comparezca personalmente y no por medio de apoderado, entonces lógicamente va a tener que comparecer de forma personal. Por las personas jurídicas van a absolver posiciones, pues sus representantes legales o aquellos que tengan conocimiento de los hechos. Si quien debe absolver está fuera del lugar de juicio, el juez comisionará, acompañando la plica. Vean, en la práctica forense pues se dan ciertas situaciones y muchas veces son criterios. Uno de los criterios puede ser que si una de las partes pues vive en San Manuel Chaparrón, vamos a librar un despacho, vamos a acompañar la plica y que allá se le dirija el pliego de posiciones. Tomemos en consideración que el juez pues tiene la facultad de hacerlo. Sin embargo, atendiendo a la inmediación y atendiendo a que las partes han señalado un lugar para decir notificaciones dentro del perímetro urbano de donde se encuentra el tribunal o el juzgado, pues ellos prácticamente están obligados a comparecer al juzgado de primera instancia a absolver posiciones. No necesariamente se va a comisionar, pero volvemos, hay un pero y para todo hay excepciones. Probablemente la persona cuya declaración de parte se solicita tenga la imposibilidad de viajar a la cabecera departamental o
estando en la cabecera departamental, tenga la imposibilidad de presentarse al órgano jurisdiccional por cuestiones de fuerza mayor, incluyendo quebrantos de salud. Entonces también el juez puede constituirse al lugar en donde se encuentra esta persona. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente. Mucho cuidado. Cuando se inician en la práctica forense se van a dar cuenta que la situación es muy distinta y no es lo mismo leer doctrina, leer la ley, a redactar las posiciones. Las posiciones como la ley lo regula, versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresado con claridad y precisión. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una pregunta únicamente si están íntimamente ligados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos. Las posiciones deben formularse en sentido afirmativo. ¿Qué significa en sentido afirmativo? Cuando nosotros vamos a redactar las posiciones, lo vamos a hacer en la siguiente forma. No necesariamente tiene que ser tan cerrado, pero sí tiene que decir, diga el absolvente, si es cierto que en tal fecha usted suscribió tal y tal documento. A lo que le vamos a poner importancia ahorita es a la introducción de la pregunta. Diga el absolvente si es cierto. ¿Por qué? Porque la ley exige que ésta sea en sentido afirmativo. No sé si el licenciado Chavarría tiene alguna reflexión, algún comentario respecto a lo que estamos platicando, alguna experiencia. Sí, la verdad que hay que ser muy cuidadoso cuando se están, como lo decía, cuando se plantean ese tipo, las posiciones y las preguntas. Porque muchas veces lo importante es que tienen que ser hechos controvertidos del proceso y que tienen que ser del conocimiento del absolvente. Si nosotros preguntamos otras, que sean hechos controvertidos, si nosotros preguntamos otras cosas que no son, y si a veces podemos relacionar dos hechos, entonces eso hay que tener mucho cuidado y desafortunadamente, como lo dice aquí mi distinguido colega, solo la experiencia en esa área, en esa materia, nos va a ir enseñando cómo nosotros podemos ir diagnosticando qué preguntas podemos hacer. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias, Eric. Me dice si voy muy despacio, si Okay, por cuestiones excelente. de tiempo. Vamos bien. Bueno, gracias. Otra cuestión muy importante, otro tip muy importante que a veces pues se nos escapa en las universidades y que deben tomar en cuenta, por favor, jóvenes, ustedes que están en pleno desarrollo de sus conocimientos, de su campo del derecho, la aplica, la firma, la parte. La aplica, no la firma el abogado. El abogado puede auxiliar los memoriales sin necesidad de conformidad con el artículo 61, numeral 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Él puede auxiliar cuando no puede o no, o su parte, su patrocinado está impedido de firmar. Lo puede hacer el abogado en su nombre, pero la plica tiene que ir firmada por la parte, ya sea la parte actora o la parte demandada. En este caso sería la parte articulante, sería el término jurídico adecuado. ¿Por qué? El por qué todo tiene una explicación lógica. Vean, la prueba que yo aporto puede producir prueba en mi contra. Si yo estoy dirigiendo un pliego de posiciones, yo debo firmar como parte ese documento que contiene las preguntas. Y si de ese interrogatorio surgiere algo que pruebe en mi contra, va a haber una confesión de mi parte. Por lo mismo no lo puede firmar el abogado. En la práctica se han dado casos en que el abogado pues se desvive formulando otras preguntas y al final de cuentas cuando lo presenta se le olvidó que lo firmara su patrocinado o en algunas ocasiones la firma el propio abogado. Y eso produce como efecto que las preguntas sean descartadas en su totalidad, el pliego completo. Entonces, ojo con eso, por favor. ¿Lo sabían? Pues, qué bueno.
El absolvente debe declarar bajo juramento de decir verdad prestada de conformidad con la ley. ¿Qué significa esto? El absolvente comparece al juzgado y en el juzgado pues prácticamente va a estar el juez acompañado de los auxiliares judiciales, por lo regular el oficial, que es el que lleva el proceso, el que redacta el acta receptiva, y se le va a dirigir una fórmula. La fórmula está regulada en la ley y dice: prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado, a lo que el absolvente debe contestar sí. Luego de eso, pues se va a desarrollar la diligencia ya dirigiéndole las posiciones. Las posiciones se las dirige el juez o el auxiliar presente, pero debe hacerle la observación que quien en realidad las está dirigiendo es la otra parte, que el auxiliar judicial o el juez únicamente van a darle lectura a las preguntas. ¿Cómo debe ser la respuesta? A veces en los tribunales las partes que no tienen mucha experiencia o tal vez ninguna, tal vez nunca han comparecido a un juicio, se sienten mal cuando el oficial les exige que contesten sí o no. Vean, lo que sucede es que así como las preguntas se deben redactar en sentido afirmativo, las respuestas también tienen que ser sí o no, afirmativo o negativo. Si desean agregar alguna aclaración, lo pueden hacer posteriormente a que hayan contestado sí o no. Bueno, el absolvente debe declarar bajo juramento decir la verdad prestada de conformidad con la ley, y si no, pues va a incurrir en el delito de perjurio. Debe ser firmada el acta por el absolvente. Perdón, no es el acta, es lo que ya les explicaba, el pliego de oposiciones debe ser firmado por el absolvente, jamás por el abogado director. En la práctica de la diligencia, también como les indicaba, la forma de las respuestas. Ahora, si vamos al contenido del artículo 136, por favor. Y aquí vamos a ver otra cuestión de criterio. Criterio jurisdiccional. El 136 regula sobre las preguntas adicionales, indicando que la parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de dirigir otras preguntas. Vean, si nos vamos a la ley del organismo judicial, ahí por el artículo 204, establece que los epígrafes solo tienen un sentido explicativo y de ninguna manera pues forman parte del texto de la ley. Sin embargo, puede hacer que algunos jueces exijan que se nominen como preguntas adicionales y otros pues lo aceptan como otras preguntas. ¿Qué quiere decir? Que luego de que se haya llevado a cabo la diligencia de declaración de parte y en el mismo acto, la misma parte que promovió la diligencia, que lo nominaríamos el articulante, puede dirigir otras preguntas. A su vez, quien está respondiendo, a quien vamos a denominar el absolvente, puede dirigirle a la otra parte otras preguntas. Pero hay una condición. Y eso lo tenemos, como les decía, en el artículo que estaba leyendo, que es el artículo 116, segundo párrafo. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de dirigir otras preguntas al articulante, a cuyo fin puede exigir con 24 horas de anticipación, cuando menos a la fecha señalada para la diligencia que éste se halle presente. Vean, la parte actora o la parte demandada tienen la facultad de dirigir posiciones, pero no están obligados a comparecer a la audiencia cuando ellos dirigen las preguntas. Sin embargo, si la otra parte exige que esté presente,
con 24 horas de antelación, entonces ahí es necesario que esté presente. Por favor, no sé si hasta donde vamos tienen dudas. Tenemos también inasistencia. Vean, la cuestión de la inasistencia, la incomparecencia está regulada en el 138. En caso de enfermedad legalmente comprobada del que debe declarar, el tribunal se trasladará al domicilio o lugar en que aquel se encuentre, donde se efectuará la diligencia a presencia de la otra parte, si asistiere, salvo que el estado del enfermo le impida declarar a juicio del juez. Tiene que estar con sus facultades volitivas completas a juicio del juez para poder absolver. No se va a poder recibir una declaración de parte de una persona que pues prácticamente no tiene discernimiento. A tal efecto, el interesado deberá justificar su inasistencia. El interesado en este caso es el absolvente, con 2 horas de antelación a la señalada para la práctica de la diligencia, salvo que por lo repentino de la enfermedad fuere imposible a juicio del juez, en cuyo caso procederá conforme lo dispuesto en el artículo 131. Vean, tiene que informarle al juez con 2 horas de antelación por lo menos que no tiene la posibilidad de acudir a la audiencia. Vamos a hacer una salvedad y vamos a colocar un ejemplo para esta salvedad. Ustedes se dirigen con su cliente a la audiencia de declaración de las partes y su cliente pues va a ser el absolvente. Sin embargo, a varias cuadras antes de llegar al órgano jurisdiccional sufren un percance vial y el absolvente es trasladado a un hospital, a un centro asistencial. Fue por causa mayor que no pudo comparecer, fue una causa ajena a su voluntad. Entonces, lógicamente, aquí el juez, si se hace de su conocimiento antes de ser declarado confeso, pues prácticamente él tiene que dispensar a esta persona a declarar y va a señalar nueva audiencia. Entonces ahí estamos. No sé, vamos a dar por finalizado aquí lo de la declaración de las partes. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, pues abierto a cualquier comentario que ustedes quieran hacer, con gusto, compañeros. Estamos aprendiendo y primero Dios, pues esto va a ser algo gratificante. ¿Estamos bien ahí? No sé si ustedes han notado que aquí dice estado y cuando escribí estado lo escribí con inicial mayúscula. Y sí, no me refiero al estado de Guatemala. Hago una pequeña pausa en esto porque también a veces pues en el salón de clases no nos da tiempo para explicar algunas cosas que son importantes. Vamos a cambiarnos de información y nos vamos a pasar. No sé si tienen ahí a la vista este documento, por favor, del diario oficial. ¿Lo tienen a la vista? Sí, lo tenemos a la vista. Sí. Vean, ese es el decreto ley número 7084 del jefe de Estado. Un decreto ley, pues ya sabemos que es por un estado de facto, un gobierno de facto. Se los voy a leer y esto, si anotan ustedes o después por medio del licenciado Chavarría, que es su docente, les puede pasar la información, es útil. El jefe de Estado, considerando que la aplicación del decreto ley número 12683, que es el que reforma el que les estoy leyendo, ha dado origen a equívocos e interpretaciones erróneas, por lo que es procedente introducirle las modificaciones pertinentes a efecto de aclarar su texto, para cuyo propósito se hace necesario dictar en tal sentido la respectiva disposición legal. Por tanto,
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos tales y tales, decreta. Se modifica el artículo 1 del decreto ley 126/83, el cual queda así. Cuando en cualquier clase de asuntos o diligencias judiciales se tenga interés en aportar como medio de prueba la declaración de parte o confesión del Estado de alguno de sus organismos o de sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, el interesado presentará con la solicitud el interrogatorio correspondiente, que sería la plica. El juez, previa calificación del mismo, lo remitirá con oficio al representante legal de la institución de que se trate, para que lo conteste como informe por escrito, con la firma que le fije el tribunal, perdón, con la firma y el sello de la entidad dentro del término que le fije el tribunal, que no podrá ser menor de 8 días, ni mayor de 15 días, contados a partir de la fecha que reciba el interrogatorio la autoridad o funcionario correspondiente. Los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos ni a sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, en rebeldía de su representante legal. Pero este tiene la obligación de rendir el informe requerido bajo su responsabilidad personal. Para todos los demás aspectos no indicantes como forma del interrogatorio, calificación, forma de las respuestas y cualquier otro requisito, deberá estarse a las normas pertinentes del proceso o diligencia en que sea promovido el medio de prueba relacionado. Entonces, esto es solo para que ustedes en su acervo cultural, pues su acervo jurídico, tengan conocimiento de cómo se da la declaración de parte del Estado. El juez califica el interrogatorio y lo remite a la autoridad que deba declarar para que lo haga en forma de informe. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. No, Lick, todo claro. Bueno, por favor, con toda confianza, vamos a aclarar las dudas. Bueno, ahora vamos a ver la declaración de testigos. La característica esencial o primordial de la declaración de testigos es que es un tercero ajeno al proceso el que va a proporcionar una información dentro de la actividad probatoria. Es una persona ajena a la litis y que en ningún momento la decisión que tome el juez en su sentencia le va a afectar. Vamos a partir de la premisa que es obligatorio que todos declaremos. Si nos llaman a declarar, tenemos que presentarnos. El contrario puede hacernos los apremios que considere pertinentes y que como ya lo dije, pues prácticamente nos puede mandar a conducir, nos puede poner una multa, dependiendo de la situación. Entonces, todos estamos obligados a declarar. ¿Qué declaremos? Eso va a ser dependiendo de lo que nosotros hayamos presenciado o de los hechos que nos consten. Si yo no sé qué haya sucedido, aunque me obliguen a ir a declarar, pues prácticamente voy a indicar que ignoro los hechos. Pero sí es obligación que me presente. Vean, se pueden presentar como testigos hasta 5 personas por cada hecho. Quiere decir que si vamos a interrogar por diferente, podrían ser más de 5 testigos. No habría límite, porque todo va a depender de los hechos que queramos probar. Eso sí, por experiencia, les digo, no es conveniente proponer muchos testigos a menos de que estén absolutamente convencidos de que esas personas van a ser contestes y uniformes en sus declaraciones. De lo contrario, pues eso les va a causar problemas porque pueden existir confusiones. Como les decía, esto lo estoy haciendo desde un punto de vista más práctico que teórico. Si ustedes
quisieran profundizar un poquito, pues hay mucha investigación acerca de los medios probatorios. Hay trabajos de graduación para tesis. También tenemos el Derecho Procesal Civil Guatemalteco de Mario Estuardo Gordillo Galindo, que es resumido y pues tiene características generales. Lo importante, como les decía, es, pues aquí lo estamos viendo desde un punto de vista más práctico. La declaración de testigos, pues prácticamente se va a producir en juicio. No puede producirse fuera de él. Podemos también excepcionar este dicho o esta norma, pues con las pruebas anticipadas, solo que la característica de las pruebas anticipadas es que se quiere perpetuar una prueba que está tendiente a desaparecer o a modificarse. Aquí ya lo estamos haciendo dentro de un proceso. Ese es pues un tema relacionado, pero específico ya en cuanto a la prueba anticipada. Bueno, el testigo es persona distinta de las partes. El testigo declara sobre hechos que percibió con sus sentidos. Debe ser persona capaz y mayor de 16 años. Debe citarse por lo menos con 3 días de antelación. Vean, no vamos a citar al testigo. Es la citación de la parte contraria. La ley debe recibirse con citación de la parte contraria. A la parte contraria la vamos a notificar de la práctica de la diligencia 3 días de antelación. ¿Por qué? Porque la norma así lo regula. Simplemente, si esto no sucediera, si no se dieran por lo menos los 3 días de antelación, pues prácticamente existe una nulidad y la otra parte puede plantearla. Y eso pues o nos bota la prueba o va a entorpecer el proceso. Entonces, tenemos que cumplir con la norma al pie de la letra. Algo muy importante que tengo que mencionarles es que el juez civil es un juez de derecho. Lex dura lex. El juez civil no es como un juez especializado en materia de familia, que es un juez de conciencia y debe velar por la parte más débil en la relación procesal. Aun cuando ustedes lean en su Código Procesal Civil, en el apartado de pruebas, que de oficio o a petición de parte, el juez puede señalar la práctica de una diligencia de prueba, de oficio va a ser difícil que se haga. ¿Por qué? Un juez en materia civil, como les decía, es un juez de derecho, no es un juez de conciencia. Y a diferencia de un juez penal, no es tampoco un proceso de investigación. Aquí, en materia civil, vamos a hablar de la corroboración de partes. Los argumentos de cada una de las partes tienen que estar fundamentados, primero que nada, en una ley. Segundo, en prueba. ¿Por qué? Porque el juez al final va a dictar una sentencia, va a resolver, lo tiene que hacer conforme a derecho, conforme a las constancias procesales y conforme a las pruebas aportadas a juicio. Y el juez no puede suplir las deficiencias de las partes. El juez debe ajustarse prácticamente a las pruebas que aportan los litigantes. El juez no puede inventarlas ni procurarlas. Quiere decir que es obligación de cada una de las partes probar sus argumentos. Entonces, aun cuando el Código Procesal Civil y Mercantil regule que el juez de oficio puede traer prueba al proceso, va a ser un juez de un juzgado civil lo haga. Bueno, vean, aquí quisiera que alguno de ustedes me explicara la diferencia
entre las preguntas adicionales y las repreguntas. Por favor, alguien que colabore con esta parte. Y pues con el debido respeto, los demás vamos a escuchar y si fuera necesario, pues se va a aclarar. Estamos hablando de las preguntas, de las preguntas adicionales y las repreguntas. Por favor, algún compañero o compañera que participe antes de que se nos duerman. Yo creo que ya se nos fueron a cenar, Lick. A ver, Myron. Algún compañero, por Está bien. favor, que Las va a repreguntas participar. Las repreguntas son las que versan sobre los hechos relatados en la diligencia y las adicionales son las que se agregan durante el proceso. No surgen, sí, se agregan. En cambio, las otras se repreguntan, se formulan otra vez. Compañero, está usted en lo cierto. Vean, las preguntas adicionales las vamos a agregar al interrogatorio ya existente, mientras que las repreguntas van a ser aquellas que se hagan de conformidad con las respuestas que haya dado el testigo. Vamos a repreguntar, mientras que las adicionales son otras, ¿verdad? Las adicionales las vamos a agregar al interrogatorio que ya se realizó. Las repreguntas van a ir en función de las respuestas que haya dado el testigo. Algo muy importante también que quiero explicarles es que ¿por qué no existen las testigas? Bueno, es una cuestión que ha dado mucho y que se ha peleado por parte de los activistas del femicidio. Cuando hablamos del testigo, no hablamos en realidad del sujeto, no hablamos de la persona que va a comparecer pues, por sí a declarar sobre hechos que le consten y las preguntas que se le dirijan. No, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es su calidad, su comparecencia, no desde el punto de vista subjetivo, sino que desde el punto de vista procesal. Entonces, por eso es que se dice que es el testigo el que va a comparecer. Ahora bien, si existe una incomparecencia, pues se puede señalar una nueva audiencia por una sola vez. Las audiencias por lo regular se señalan de conformidad con la agenda que se lleva en juzgado, pero debemos tomar en cuenta que hay prueba que no se puede celebrar finalizado el periodo de prueba. Vamos a retrotraer un poquito a la apertura de prueba. Cuando se notifica la apertura a prueba, porque la etapa procesal anterior ya haya precluido, el proceso va a avanzar. Entonces, lo que se hace es que se abre a prueba. El secretario asienta una razón en el expediente en donde hace constar la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque en algunos casos existe la parte demandada en estado de rebeldía, en su estatus de rebeldía. La notificación a esta parte en estado de rebeldía no va a surtir efectos instantáneamente o al día siguiente de la notificación. Esta va a surtir efectos a los 2 días. Entonces, por eso necesitamos tener la certeza jurídica del día en que empieza a correr el periodo de prueba. En juicios de conocimiento, pues, varía dependiendo si es un ordinario o es un juicio sumario. Y en esa misma razón, el secretario hace ver cuándo finaliza el periodo de prueba. Dentro de ese periodo de prueba, tenemos la obligación, si vamos a proponer testigos, de que sean escuchados. Esa diligencia tiene que ser dentro del periodo de prueba. A diferencia del reconocimiento judicial o de la declaración de parte que puede ser en cualquier estado del proceso. Entonces estamos claros en que la oportunidad de la prueba de declaración de testigos, la oportunidad de la prueba de documentos es dentro de la fase probatoria, dentro del periodo probatorio. Precluida esta, ya no se va a poder incorporar de manera idónea al proceso esta prueba.
En la práctica de la diligencia, el testigo pues está obligado a declarar sobre los hechos o circunstancias que le consten. Las preguntas, la única diferencia entre estas preguntas y la declaración de parte, de forma esencial, considero que pues aquí no se le dice, diga el testigo si es cierto o le consta. Aquí ya no se hace tanto en sentido afirmativo, sino que se le puede decir, diga al testigo si le consta tal y tal cuestión. Como decíamos, ellos van a declarar sobre hechos o circunstancias que le consten. Al final antes de ello, pues debe preguntársele de conformidad con el artículo 148 sobre sus generales de ley. Aún cuando las partes no lo pregunten, es obligación del juzgador preguntar por su nombre, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio. Si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado. Si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante. Si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes. Si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de alguno de los litigantes y si tienen algún género o relación con ellos. Entonces, vean, en la práctica se hacen estas preguntas de forma individual para no crear ninguna confusión y al final, pues, dirigido el pliego de preguntas al testigo, debe preguntársele la razón de su dicho. ¿Por qué le consta lo que ha declarado? Y al final, pues, esta es una prueba que se valora de conformidad con la sana crítica. No sé cómo vamos con el tiempo, licenciado, usted me indica. Para entrar a la prueba de expertos. Muy bien. ¿Hasta qué hora tenemos? Podríamos extendernos una media hora más. Muy bien. Bueno, vean. El dictamen de expertos es una prueba muy importante dentro del proceso civil, pero muchas veces es difícil de poder estructurarse y de poder realizarse. Voy a tratar de exponerles a grosso modo lo relativo a este tipo de prueba. ¿Qué es un experto? Para empezar, el experto pues va a ser una persona que está versada en una materia específica y cuyo conocimiento es necesario para facilitar la actividad probatoria, para que el juez tenga un mejor conocimiento de los hechos desde el punto de vista de un experto en una materia. En materia civil, este dictamen puede ser utilizado para una prueba de una firma que sea dubitable, una firma que esté en duda. Los peritos o los expertos van a hacer las pruebas necesarias y van a rendir un dictamen por medio del cual pueden establecer con firmas dubitadas y la indubitable si esa firma fue puesta o no por parte de la persona a la cual se le atribuye. Hay que tomar en consideración, por favor, jóvenes, que no es lo mismo que ustedes presenten ya un dictamen que se haya celebrado muchas veces en el Ministerio Público, llevan a cabo estas diligencias y se decreta una cuestión prejudicial, pues ya van al área civil y aquí ya llevan preconstituida una prueba documental. Entonces vamos a diferenciar una prueba que ya existe, aun cuando sea un dictamen de un experto, pero lo estamos presentando como prueba documental. Y vamos a diferenciar el dictamen de expertos como la prueba que vamos a analizar más a continuación desde el punto de vista de armar la prueba dentro del proceso. Bueno, aclarado eso, el dictamen de expertos se va a obtener luego de concluidas las etapas que corresponden a este medio de prueba.
La parte que le interese el dictamen de expertos, en su solicitud debe expresar los puntos sobre los cuales solicita se lleve a cabo el dictamen o se lleve a cabo la prueba de expertos. El juez va a correr audiencia a la otra parte por 2 días. Óigase bien, va a correr audiencia. No es un incidente. No vamos a equivocar las audiencias por 2 días con el trámite de los incidentes. Oída la otra parte, notificada la otra parte con su contestación o sin ella, pues prácticamente se va a designar un experto. Primero, el que de la parte que ofreció la prueba. Segundo, pues si la parte contraria comparece y ofrece también a su perito, designa a su perito. Y un tercero que va a designar el juez para el caso de controversia o desaveniencia en cuanto al dictamen que se rinda por cada uno de los expertos. Entonces, si no se designara, el juez lo va a hacer de oficio. Si tomamos en cuenta, el primer punto sería expresar sobre qué aspectos queremos que se lleve a cabo el dictamen de expertos. Siguiente paso, la siguiente fase sería la audiencia a la otra parte por 2 días. Con su contestación o sin ella, pues se va a designar a los expertos, ya sea por las partes o por el juez de oficio. Dentro de los 5 días, tiene que existir una aceptación de parte de los expertos. ¿Cómo lo van a aceptar? Tienen que comparecer al órgano jurisdiccional manifestando su voluntad de llevar a cabo la diligencia que se les está encomendando. Si ellos no quisieran, pues no se les puede obligar y en este caso pues habría que designar otro experto. En esta etapa, el juez le va a discernir el cargo a cada uno de los expertos. ¿En qué consiste discernirle el cargo? El experto comparece ante el tribunal y se compromete a llevar a cabo la diligencia que se le está encomendando dentro del plazo que se le señale y pues prácticamente con apego estricto a la verdad según su leal saber y entender y de conformidad con la especialidad que haya estudiado. Si no se acepta, como les decía, se puede nombrar un nuevo experto una vez más y aquí pues el plazo lo va a fijar el juez. Luego, el juez debe emitir un auto en el que confirma la calidad de experto medidor luego del discernimiento. Va a fijar los puntos y óigase bien, aquí las partes, ya sea en el planteamiento de la prueba o en la evacuación de la audiencia por 2 días, van a dar sus puntos, pero ellos los proponen. Quien fija los puntos sobre los cuales va a versar el reconocimiento va a ser el juez. Va a fijar un plazo. Si nos vamos a la ley del organismo judicial, pues este sería un plazo judicial. Y ojo, la conformación de la prueba de expertos debe darse dentro del periodo de prueba. Muy difícil que se diera dentro de los 15 días en un juicio sumario. Aún difícil dentro de los 30 días del juicio ordinario. Sí se puede, pero hay que correr con los plazos. Sin embargo, el dictamen que rindan los expertos puede ser fuera del periodo de prueba. Entonces, tomemos en cuenta que no es una prueba privilegiada, que no se puede recibir en cualquier estado del proceso. Debe estructurarse, debe armarse dentro del periodo de prueba. El dictamen puede ser posterior a este, siempre y cuando sea dentro del plazo que el juez fije. Al vencimiento del plazo se declara caducado el encargo. Estamos hablando de que a un experto se le dio el plazo que el juez fijó y sin embargo él no presentó su dictamen. Entonces se le declara por caducado el encargo. Si las partes, estando de acuerdo, solicitan un nuevo plazo, el juez lo puede dar.
El problema va a ser que la prueba le va a interesar solo a una parte, entonces va a ser complicado que los dos se pongan de acuerdo para la ampliación del plazo. Este plazo no puede ser más de la mitad del anterior, o sea que debería de dividirse y va a ser el plazo que le fijó el juez, va a ser la mitad del anterior. Vean, la entrega debe ser con firma legalizada por notario o ratificándolo. ¿Cómo se ratifica? Compareciendo ante el juzgado, el juez va a fraccionar un acta en la cual el experto designado va a indicar que la firma que calza el dictamen presentado es suya, fue puesta por él y es la misma que usa en sus relaciones públicas o privadas. Puede ser un solo dictamen cuando los peritos coincidan en su informe, en su dictamen. Si ellos van en la misma línea, pues pueden presentar un solo dictamen. Debe ser por separado cuando cada perito pues emita un dictamen distinto al otro. El juez podría pedirles explicaciones a los peritos. Hay que tomar en consideración que el dictamen de expertos no obliga al juez. Se ha dado esta prueba más que todo, como les mencionaba, cuando se impugna un documento. Cuando se plantea la nulidad de un negocio jurídico y se da por falta del consentimiento, que sería la firma plasmada en el contrato respectivo. Sin embargo, esta prueba no es contundente y tiene que reforzarse con otros medios de convicción. Entonces hay que tomar en consideración eso. No sé si tienen algún comentario de la prueba de dictamen de expertos. Y si no, vamos a continuar con... Lick, Sí, diga. usted mencionaba que la firma debería estar autorizada por el abogado. La firma del perito. Exacto, pero bueno, digamos que sería por el abogado que está conociendo, o sea, que lleva el auxilio, o podría ser un tercero. Vea, la situación está en que el abogado es la rama del derecho de la abogacía es distinta a la del notariado. Entonces aquí el abogado va a ser prácticamente abogado de las partes, ya sea de la parte actora o de la parte demandada. Entonces, lo conveniente y lo legal sería que quien legalice la firma del perito sea un notario ajeno a la litis, ajeno al proceso. No sé si me entiende. Sí, Lick, gracias. Para servirle. Es conveniente que lo haga un notario que no sea el mismo abogado que está patrocinando, porque vea, prácticamente el abogado auxiliante tiene que ser leal ante el proceso, debe litigar de buena fe. Esos son aspectos que le impiden a él legalizar la firma del perito. Este perito es un tercero también ajeno a la litis. Alguien que está requiriendo de su experiencia, de su aptitud y de sus cualidades en determinada rama. Podría ser un criminólogo, podría ser alguien que tenga una profesión específica. Entonces lo conveniente es que quien va a legalizar la firma de él va a ser un notario distinto a los que están interviniendo en el litigio. Y si no, pues comparece al juzgado y el juez le va a hacer que ratifique su memorial por medio del cual está rindiendo su dictamen. Gracias por su participación, compañero, y por favor, me gustaría que participaran con sus dudas para poderlas aclarar. De todas maneras, recuerden que según tengo entendido, esto no es materia de examen, solo es para que ustedes tengan un conocimiento general y que probablemente después sean dudas que en el futuro les van a afectar en el ejercicio de su profesión. Bueno,
Continuando con el tema, vamos a ver el reconocimiento judicial. También se le denomina prueba directa o inspección ocular. Aquí pues el juez va a comparecer ante una persona, un lugar o una cosa. En personas lo podríamos atribuir más desde el punto de vista del derecho de familia. En lugares podemos practicar reconocimiento judicial en inmuebles, en un terreno, en una casa, para los juicios sumarios de desocupación. Vean, aun cuando cada proceso tiene sus particularidades. La declaración de parte, pues, es una prueba reina. Pero en el reconocimiento judicial, más que todo en los juicios sumarios de desocupación, es importantísima. ¿Por qué? Porque por medio de esta prueba vamos a determinar la existencia física, la existencia real del inmueble de litis. ¿En qué consiste? ¿Qué personas lo habitan? Entonces, para un juicio sumario, el reconocimiento judicial es excelente. Es una de las mejores pruebas. No solo en la desocupación, sino también el licenciado Chavarría, que tiene experiencia en esto, no me dejará mentir, también en los juicios interdictos, en la alteración de linderos, en el despojo de derechos sobre los bienes inmuebles, también es importante el reconocimiento judicial. ¿Y qué refiere la ley al respecto del reconocimiento judicial? Que en cualquier momento, hasta antes del día de la vista, podemos practicar el reconocimiento judicial. Cuando habla del día de la vista, esta es en primera instancia. Recordémonos que las pruebas pueden ser recibidas en segunda instancia siempre y cuando se haya denegado su recepción en primera instancia y haya hecho el abogado o la parte, ¿verdad? Por medio de su abogado, las declaraciones pertinentes. Tuvo que haber sido protestado, tuvo que haberse hecho el conocimiento del juzgador, la inconformidad en cuanto a la recepción de un medio de prueba. Pueden ser objeto de reconocimiento judicial las personas, como les decía, más que todo se puede dar en derecho de familia, los lugares, el reconocimiento judicial en inmuebles. Esto es muy común cuando a ustedes les interese, tengan el deseo de presenciar una diligencia con todo respeto, con toda confianza. Las audiencias son públicas. Ustedes pueden comparecer al juzgado, piden autorización para estar en la diligencia, manifiestan que es un interés por cuestiones de estudio y con gusto pues podrían acompañarnos al diligenciamiento de cualquier medio de prueba, ya sea un reconocimiento judicial, una declaración de parte o una declaración de testigos. En cuanto a cosas, las cosas que les podría mencionar que más han sido objeto de reconocimiento judicial dentro del órgano jurisdiccional al cual pertenezco, pues están los protocolos de los notarios. Muchas veces se lleva a cabo para ver el contenido de un instrumento público. Eso les podría mencionar como una cosa, ¿verdad? La prueba debe comunicarse o debe citarse a la otra parte con 3 días de anticipación. El juez y las partes pueden hacerse acompañar por peritos, los que en la diligencia pueden exponer sus observaciones si fueran requeridos. Ojo, si el juez les permite a los peritos o expertos presentes en la diligencia, ellos van a poder hacer sus observaciones. Un ejemplo de esto se da más que todo en los reconocimientos judiciales en los que se practican sobre bienes inmuebles. Se lleva la parte que ofrece la prueba, que propone la prueba y que pide su diligenciamiento, pues lleva por lo regular un experto en la ingeniería, en topografía, alguien que sea un ingeniero agrónomo, ingeniero civil, incluso un arquitecto que tiene principios básicos de topografía, para que ellos midan
los inmuebles y pues saquen el área de los mismos, que indiquen cuáles son sus rumbos, sus medidas lineales y el área en general. Pero como decíamos, solo si son requeridos. Otra cosa muy importante que tenemos aquí que dice el juez y las partes. Ojo con esto. Va a ser difícil que un juez lleve a un perito a una diligencia. No es su obligación, no debería de hacerlo porque el juez en materia civil debe ser imparcial. Entonces, lo recomendable es que ustedes como profesionales del derecho, cuando ofrezcan esta prueba, le recomienden a sus clientes que contraten un perito en la materia, el que pueda llevar sus instrumentos para medir, porque el juez no va a medir. El juez no va a llevar un metro, no es su función. No confundamos las funciones de los sujetos procesales. Los sujetos procesales las partes son las que deben probar. Entonces, tomemos mucha consideración. Otra cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta es que el juez tiene que tratar la manera de que las diligencias se lleven a cabo. El juez debe procurar que el proceso se diligencie conforme los principios de la buena fe. ¿Qué quiere decir eso? Vean, por lo regular se solicita el auxilio de la fuerza pública, de la Policía Nacional, porque uno no sabe qué situaciones puede encontrar en el momento de la práctica de una diligencia. Puede haber resistencia, puede haber riesgo no solo para las partes o para la parte contraria, sino que también para el juez y para sus auxiliares. Entonces, se oficia y se pide el auxilio de la Policía Nacional Civil. Han habido ocasiones, tuve la experiencia en San Carlos Alzatate, que nos tocó incluso que pedir auxilio del ejército para poder llevar a cabo la diligencia. Otra cosa muy importante, que nuestra ley regula que se puede apercibir a una de las partes para que colabore con la práctica de la diligencia. Vean, si nosotros pedimos el reconocimiento judicial, el actor lo está pidiendo, se le intima o se le apercibe al demandado para que preste la colaboración material para que se lleve a cabo el reconocimiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos dentro de la fase probatoria, no se ha declarado a quién le asiste el derecho. Cuando el juez comparece, auxiliado como corresponde a una diligencia de reconocimiento judicial, no puede ingresar a la fuerza al domicilio en el cual se va a practicar la diligencia. Todavía no está facultado para ingresar a ese domicilio. Entonces, se le advierte a la parte que tiene que prestar el auxilio y proporcionar los medios necesarios para llevar a cabo la diligencia. No tiene que oponerse. Y si se opone, pues jurídicamente existe el término de dispensa. El juez dispensa de la práctica de la diligencia y se van a tener por ciertos los puntos que eran objeto de reconocimiento judicial. Lógicamente, para que esta situación se determine, tiene que haber un apercibimiento. Bueno, en la práctica del reconocimiento judicial también es procedente recibir las declaraciones testimoniales. ¿Qué se trata de hacer con esto? Pues de que haya más claridad, más precisión en cuanto a la apreciación de los medios de prueba. Porque no es lo mismo escuchar en una oficina a un testigo que ya tenerlo en el lugar de los hechos. Ellos van a poder declarar con más facilidad, con más libertad, más apegados a la realidad. Y lo que les decía, si existe resistencia, pues se dispensará. Lick, no sé si vamos bien ahí. Nos tocaría la prueba de documentos. Vamos bien ahí. Bueno. La prueba de documentos es un poquito complicada, jóvenes. Es algo que a veces provoca mucho malestar en los litigantes
por el hecho de que no se les recibe, se les rechazan las demandas. Como ustedes verán, pues es obligación de un juez acucioso determinar si las pretensiones plasmadas en la demanda se ajustan a derecho, y de no ser así, pues deberá repelerlas de oficio en el mismo instante sin necesidad de darles trámite. Y si en caso al juez pues se le pasara alguna situación, las partes pueden interponer sus excepciones. Pero lo más importante es que pues los documentos tienen que acompañarse en la demanda, salvo la excepción que estuviera en alguna oficina. Pero esa excepción de que estuviera en alguna oficina tiene que tener algún motivo. Porque si ustedes tuvieron tiempo para preparar su demanda, no van a llegar al juzgado indicando que la certificación se las van a dar en 8 días en el registro de la propiedad. Lo correcto sería que ustedes esperaran esos 8 días, ya teniendo en sus manos la certificación del registro, por ejemplo, entonces ya presentan su demanda. Bueno, en cuanto a la prueba de documentos, también se le denomina prueba instrumental o prueba preconstituida. Esto sí quiero hacerlo un poquito más conforme a la ley. Es una prueba muy importante y espero que la entiendan, que me dé a entender, y si por algún motivo pues no logro darme a entender, con gusto pues les voy a explicar. Nos vamos a ir al artículo 177, por favor, de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y les voy a ir explicando la importancia de la prueba documental para que comprendan por qué la exigencia del órgano jurisdiccional respecto a esta prueba, y lo que se busca con ella pues prácticamente es tener una certeza jurídica de los documentos. Bueno, vamos a empezar con el artículo 177. Presentación de documentos según el epígrafe. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, o mediante cualquier otro procedimiento similar. Tomemos en cuenta que según este primer párrafo, se puede presentar cualquier tipo de documentos. Si nos saltamos al 178, dice, podrá presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, cálculos y otros similares. Vamos a entender por documento cualquier tipo de impresión sobre una superficie. Lógicamente, pues en la práctica común vamos a tener una impresión sobre el papel. Ahora, esto es algo muy importante que yo quisiera que lo analicemos. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada. Hay una coma. Y nos separa el siguiente párrafo que dice, o que regula, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Entonces, por favor, jóvenes, pongan atención en este pequeño párrafo. Los documentos expedidos por notario, pues aquí se refiere a los que emanan del protocolo. ¿Cómo podemos reproducir las escrituras públicas? Por testimonio especial, por testimonio y por copia simple legalizada. El testimonio especial, pues su finalidad es presentarse al Archivo General de Protocolos para su conservación. El testimonio va a ser aquel documento copia del instrumento público que se va a presentar ante los registros, y la copia simple legalizada, pues prácticamente es una copia que se le entrega al interesado, más que todo en aquellos casos en los que la ley no requiera una inscripción. Ahora bien, la diferencia aquí entre la copia simple legalizada y los testimonios que regula la ley
se basa específicamente en el contenido de los procesos de ejecución. ¿Por qué? Porque si ustedes van a promover un ejecutivo en la vía de apremio y el título que acompañan consiste en un mutuo con garantía hipotecaria, deben acompañar el testimonio debidamente razonado. Para muchos otros casos, pues van a acompañar o pueden acompañar una copia simple legalizada. Entonces, no podemos de ninguna manera aceptar una copia simple legalizada cuando la ley expresamente exige testimonio. Bueno, siguiendo con la lectura, dice: las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. La premisa es que los documentos se van a tener como prueba, como fidedignos, pero las partes tienen el derecho de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Esto es en base al principio de adquisición procesal. Perdonen que vaya corriendo un poquito, pero la realidad es que estamos contra el tiempo y va a ser difícil que terminemos todos los temas, aunque los últimos pues son un poquito más cortos. Como hablábamos, podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías. Quiere decir que una fotografía desde este punto de vista ya impresa constituye un documento. Ahora, desde otro punto de vista podría ser un medio científico de prueba en el que deberíamos de determinar por qué medio se reprodujo, qué tipo de máquina, el modelo, la técnica que se haya utilizado para reproducirla. Sin embargo, ya impresa simplemente sería una fotografía y la vamos a tener como una prueba documental. Fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, cálculos y otros similares. No serán admitidos como medio de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas y descentralizadas. Se pueden cotejar con las originales y el juez lo puede solicitar de oficio o a solicitud de parte. ¿Qué es cotejar? Pues sería comparar el documento que nos están presentando en copia con el original. En este caso, como excepción, podrá disponer que se lleven a su presencia los registros, archivos o protocolos. La parte quien interese la diligencia o ambas, si lo dispone el juez, deberán sufragar los gastos que origine el traslado. Documentos incompletos. Vean, a veces lastimosamente los documentos con el ir y devenir del tiempo pues se van cercenando, se van deteriorando. El problema de esto es que no van a ser fe. Los documentos rotos, cancelados, quemados o raspados en su parte sustancial no hacen fe. Tampoco hacen fe los documentos en la parte que estuvieran enmendados o entrelineados. Y aquí pues vamos a ir al contenido del artículo 159 de la Ley del Organismo Judicial, que establece la forma en que debemos testar y salvar los errores y las renglonaduras. Deben estar debidamente salvados al final del texto para que sea válida su lectura. En el protocolo, si ustedes recuerdan, si ustedes escriben a partir de la línea 26, pero en el anverso de la hoja, eso se va a tener por no puesto, a menos de que lo salven al final. Ese sería un ejemplo. Ahora vamos a ver los documentos en poder de terceros. Hablábamos de que un tercero, pues es esta persona que es ajena a la litis y cuya decisión dentro del proceso no le va a afectar. Sin embargo, las partes pueden servirse de documentos que se hagan por terceros, debiendo solicitar al juez que intime a los mismos a efecto de que entreguen las piezas originales. Una copia fotográfica, fotostática, fotocopia o transcripción autorizada por notario a cargo del peticionario. Los terceros pueden rehusarse a la entrega en los casos en que tienen derecho exclusivo sobre los documentos. También puede darse la figura de las tercerías.
Y podría ser también que en este caso, pues, el tercero tenga el documento. Lo único que también hay que hacer la salvedad que las tercerías pueden ser coadyuvantes con alguna de las partes o excluyentes. Habría que hacer la salvedad porque ahí ya se convierten en parte. Aquí estamos hablando de un tercero que es ajeno a la litis. En los casos de negativa injustificada, los terceros quedarán sujetos al pago de los daños y perjuicios que puedan irrogar a la parte interesada en aportar la prueba. Ahora los documentos en poder del adversario. Voy a enfatizar aquí en 3 aspectos. El primero es que se debería de acompañar una copia del documento. El segundo es, si no se tiene esa copia del documento, debemos indicar los puntos que presumimos o que creemos que tiene ese documento. Pero lo más importante es que debemos probar que ese documento lo tiene el adversario. Si no probamos que ese documento lo tiene el adversario, pues prácticamente no vamos a poder obligarlo a que lo presente. El juez dispondrá, se prevenga a la parte contraria la entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo el procedimiento de hacer una de las declaraciones a que se refiere el párrafo siguiente. Si el documento no fuera entregado y no se produjera contrainformación por parte del tenedor del mismo, el juez resolverá que se tendrá por exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la diligencia o que los datos suministrados acerca del contenido del documento por parte del que pidió la diligencia se tendrán por exactos en la sentencia. Ahora los informes. El juez de oficio a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria los informes, informaciones escritas relativas a los actos o documentos de dichas oficinas. Les voy a dar un ejemplo sencillo que nos acaba de ocurrir en el juzgado. Teníamos abierto a prueba un proceso y se pidió la declaración de parte por parte del actor. El demandado no compareció a prestar declaración de parte y a los días pues se había señalado diligencia de reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial se llevó a cabo en un municipio. Cuando el juez comisionado comparece al lugar donde se iba a practicar el reconocimiento judicial, le informa la esposa, en ese momento pues se ignoraba por parte del juzgado, pero la persona que era la cónyuge supérstite le informa que el demandado había fallecido. No indicó qué fecha, no dio mayores datos. Sin embargo, para el órgano jurisdiccional eso constituye una crisis procesal y la crisis procesal consiste en algún factor que impide la prosecución de las etapas procesales mientras no comparece la persona legitimada para seguir soportando la litis. Pero el juzgado no tenía la certeza del fallecimiento del demandado. Entonces se pide un informe al Registro Nacional de las Personas y ellos lo emiten indicando que efectivamente esa persona había fallecido y la fecha exacta del fallecimiento, según información que tenían del municipio, desde la oficina del municipio donde se había comisionado. Pues con esto se verifica el fallecimiento del demandado y teniendo esta información, el órgano jurisdiccional se da cuenta de que se declaró confeso a una persona fallecida. Lógicamente, en el momento de declararlo confeso, no se tenía esa información de que ya estaba muerto. Resulta que de conformidad con los convenios y tratados internacionales, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, es necesaria la comunicación, la notificación a la otra parte de la actividad procesal y de cualquier disposición que se dicte dentro de los procesos que se sigan en su contra. En base a estos preceptos legales, se enmienda el procedimiento a partir de la notificación
porque a él se le notificaba por medio de los estrados, porque había sido declarado rebelde. Entonces se enmienda el procedimiento a partir de la notificación en la cual se le había hecho saber que se habría prueba el proceso. Se deja sin efecto esa notificación y todo lo demás actuado. ¿Qué va a suceder ahora? Lo que va a suceder ahora es de que la parte actora ante la crisis procesal que se está evidenciando debe iniciar un proceso sucesorio y dentro de ese proceso sucesorio debe nombrar un administrador de la mortual para que sea él el que comparezca representando a la mortual y poder continuar el proceso. Entonces, esa observación es para que ustedes vean la importancia de los informes. El reconocimiento de documentos, pues, este se da cuando la parte que desea aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos que en la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o al representado. El reconocimiento de documentos también puede hacerse por medio de apoderado con facultad especial. Si una persona que no sabe o no puede firmar hizo que otra persona firmara por ella, las dos harán el reconocimiento. Aquí, en el 185 del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos la diligencia del reconocimiento. Vean, volvemos a lo mismo. El órgano jurisdiccional plasma por medio de actas las diligencias que se llevan a cabo. Entonces aquí se cita a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo percibimiento que si dejara de comparecer sin justa causa, tendrá el documento por reconocido a solicitud de parte. El reconocimiento judicial puede practicarse conjuntamente con la diligencia de declaración de las partes. Esto ha sido utilizado en más de una ocasión en el órgano jurisdiccional a lo largo del tiempo y sí, piden por lo regular que la persona comparezca a declarar, comparezca a absolver posiciones y a la vez pues reconozca un documento. Ese documento pues va a ser lo que se reconoce prácticamente es el contenido y que la firma que lo calza pues fue puesta por esa persona. En el 186 tenemos la autenticidad de los documentos. Como principio legal, tenemos que los documentos autorizados por notario, funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. Vean, jóvenes, esto es algo que sale de la esfera normal, pero si se dan cuenta, las partes tienen la facultad de impugnar un documento presentado por el adversario y lo deben de hacer dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita como prueba ese documento. Por lo regular, y el licenciado Chavarría no me dejará mentir, la impugnación de un documento es algo complicado y se da en la vía ordinaria. Pero en este caso, pues la impugnación se va a tramitar en la vía de los incidentes dentro de un proceso resumido, más rápido. Sin embargo, habría que tomar en consideración si no habrían terceros involucrados a los que afecte esa declaración y que habría que citarlo. Porque, como les digo, pues toda resolución para que afecte a una persona tiene que notificarse. Nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. La parte que impugnaría un documento público o privado presentado por su adversario deberá especificar en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable a la resolución que se dicte. Si la impugnación del documento no estuviera decidida al vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si estimare que es fundamental para la sentencia. Por lo regular, cuando se impugna un documento dentro de un proceso de conocimiento, se suspende
el trámite del proceso en tanto no se resuelve el incidente, porque lógicamente pues es algo vital para determinar la sentencia que se va a dictar. Si al resolverse el incidente de impugnación se declara total o parcialmente falso el documento, se remitirá la pieza original o una certificación de la parte conducente al juez respectivo del orden penal. El proceso penal por falsedad no detiene ni modifica las conclusiones del proceso civil. También tenemos cotejo de letras, libros de contabilidad y de comercio, documentos otorgados en el extranjero, y caemos a los medios científicos de prueba. Ya, jóvenes, un poquito de paciencia, unos 5 minutos y vamos a terminar. Humildemente tengo más de 20 años de laborar para el organismo judicial, con mucho orgullo, y les digo, en todo este tiempo, en materia civil, nunca he tenido la oportunidad de apreciar, de desarrollar o de presenciar un medio científico de prueba. Entonces, como les decía, probablemente a veces la ley es vigente, pero no positiva. Sin embargo, se me viene a la mente un ejemplo. En el caso de daños y perjuicios de una persona que desde un cuarto, quinto nivel deja caer un bloque, por decirles algo, un ladrillo, y este va a impactar a un vehículo, ocasionando prácticamente daños a la infraestructura del vehículo. Entonces, como bien sabemos, los daños son las pérdidas que una persona sufre en su patrimonio, y los perjuicios pues son las ganancias lícitas que deja de percibir. En este medio científico de prueba podríamos incorporar como un ejemplo, un reconocimiento, una reconstrucción de hechos para establecer si por su propio peso este ladrillo o este bloque que cae desde el cuarto o quinto nivel podía llegar hasta el lugar donde llegó, o tuvo que existir una fuerza exterior que le diera la potencia necesaria para llegar, por ejemplo, a media calle. No sé si tienen ustedes alguna pregunta respecto de esto y pues voy a tratar de aclararla, pero como les explico, es un medio de prueba que jamás he tenido la oportunidad en materia civil de llevar a cabo. En materia penal tuve la oportunidad en cuanto a la extracción de una bala de la 9ª vértebra de una persona fallecida, en la cual el médico forense no extrajo la ojiva, pero indicó que se encontraba en su 9ª vértebra. Fuimos al cementerio, se realizó la exhumación. En ese tiempo, pues era el Ministerio Público quien diligenciaba esta prueba. Se disparó el arma, porque sí existía dentro del proceso el arma. Se extrajo la ojiva ya disparada, y por medio de un microscopio de comparación, pues valga la redundancia, se comparan las dos balas, la obtenida del cuerpo de la 9ª vértebra con la obtenida por medios científicos en el laboratorio del Ministerio Público. Y a raíz de esta comparación por medio de este microscopio, el cual enfocaba por separado cada una de las balas, se pudo establecer de manera científica que la bala había sido disparada de la misma arma por medio de la huella balística que ésta deja al momento de salir por el cañón. Porque como ustedes sabrán, pues cada arma, a excepción de las escopetas, cada arma tiene un estriado que es el que facilita prácticamente la puntería. Entonces, esa es una prueba científica. Sin embargo, como les refiero, en materia civil no he tenido la oportunidad de llevar a cabo alguna. No sé si el licenciado Chavarría pues ha tenido la oportunidad en materia civil. La verdad es un poco, la verdad es un poquito difícil. En materia de familia, que también se tramita bajo el Código Procesal Civil y Mercantil,
se acostumbra, por ejemplo, el ADN se ofrece como medio científico de prueba. Sí, así es. Pero Tienes yo razón. creo que para mí, no sé, licenciado, maestro, sentiría que esa prueba, lejos de ser un medio científico de prueba, es más un dictamen de expertos, para mí. Debería integrarse como un dictamen de expertos, pero bien, cuestión de apreciación. Sí, tienes razón, mi distinguido jurisconsulto. La realidad es de que el medio científico de prueba lo que atañe es la reproducción del medio. La reproducción, la forma en que se obtiene, pues la prueba del ácido desoxirribonucleico prácticamente tenemos un método, un mecanismo para la obtención de esta prueba que es muy efectiva, pero para obtenerla se lleva a cabo su reproducción dentro del proceso, aun cuando no se haga directamente en el juzgado, pero sí la muestra la obtienen en el juzgado y eso pues se redirecciona hacia el INASIF o hacia las instituciones competentes y con eso pues vamos a obtener la prueba. Ahora, para finalizar, tenemos las presunciones. Y si bien es cierto, tenemos en cuanto a las presunciones, las legales y las humanas, esta es una prueba conjetural. ¿A qué se refiere con una prueba conjetural? Es una prueba de indicios. Las presunciones las vamos a obtener desde un punto de vista de una deducción lógica, comprobada, de el conjunto de medios de prueba que se han aportado al proceso, de conformidad con la experiencia, como decía, con la lógica que el juez tiene, de las presunciones, de los argumentos, de los hechos que exponen las partes, de las pruebas recibidas, tiene que ser congruente con los demás medios de prueba. El Código Civil recoge como medio de prueba las presunciones en su artículo 1128. Perdón, aquí hay un error. Tenemos el artículo 194. Ahorita lo vamos a arreglar. Bueno, el artículo 194. Numeral 7. Perdón, jóvenes, es el artículo 128. 128, numeral 7. Y lo regula en los artículos 194 y 195, clasificándolas en legales, que son aquellas que el legislador incluyó en la ley, y las humanas que surgen de la deducción que hace el juzgador de las presunciones. Las presunciones legales pueden ser juris et de jure, suposición legal que no admite prueba en contrario. Tenemos el artículo 3 de la ley del organismo judicial que dice que regula que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Y tenemos la presunción juris tantum que admite prueba en contrario. Puede ser destruida por prueba en contra. Ejemplo, con la conmorencia, el artículo 3 del Código Civil, el domicilio voluntario, el artículo 34, la presunción o abandono voluntario e inmotivada la ausencia, el 156, presunción de la paternidad y filiación matrimonial y cuasi matrimonial, artículo 199 y 182. Entonces, como les decía, las presunciones tienen que ser deducciones lógicas que hace el juez de los argumentos de las partes y de las pruebas rendidas dentro del juicio. No sé si tienen alguna duda de mi parte, pues les agradezco el tiempo, les agradezco la paciencia. Sinceramente, eso es algo, el tiempo es muy corto para tocar todos los medios de prueba. Cuando ustedes necesiten, yo con gusto puedo reforzar sobre
aspectos de derecho procesal civil, que pues prácticamente es donde más me he ocupado. Y las puertas del juzgado están abiertas. Si tienen la motivación de presenciar audiencias, yo se lo recomiendo. Van a poder experimentar personalmente estas actividades, pueden acompañarnos. Las puertas están abiertas y las audiencias son públicas. Licenciado Chavarría, jóvenes, como les decía al principio, lastimosamente pues no pude estar con ustedes personalmente, no pude lograr una participación más activa por este medio, no pude utilizar otros medios como el pizarrón y otras técnicas que me hubiera gustado utilizar, pero gracias por la paciencia, gracias por la atención y estamos para servirles. Distinguido maestro, la verdad, jóvenes, quiero agradecerle, maestro, por esta oportunidad que nos da de esta conferencia tan impresionante. La verdad que nosotros podemos determinar aquí que el colega tiene muchos kilómetros, muchas millas, muchos años de experiencia en esta materia. Estar de secretario en el juzgado ante, bueno, no recuerdo ahorita cuánto tiempo, pero unos 12 años nomás, más. Desde el 2008. Imagínense, la verdad, uf, 2008. eso es bastante tiempo y sobre todo también fungió como oficial. La verdad que esta noche ha sido para mí el regalo que yo les quería dar a ustedes, que les prometí, lo que yo prometo, pues lo cumplo. Y realmente ha sido una conferencia realmente extraordinaria. Creo que tenemos las bases ahí para que ustedes en el futuro puedan utilizar esto cuando ustedes estén en el ejercicio profesional y no dejen de hacer caso omiso a la invitación que el maestro hace para que ustedes puedan asistir a alguna audiencia al juzgado. La verdad que el derecho es muy amplio y la verdad que es más en la materia procesal civil. ¿Cuántos juicios ordinarios, cuántos procesos de conocimiento pueden haber solo ordinarios? ¿Cuántos puede Todas litigar? las contiendas que no tengan una vía específica, las vamos a tramitar en la vía ordinaria. Imagínense ustedes. Así que, mi distinguido maestro, un abrazo fuerte. Dios lo bendiga. Gracias a usted. Démosle un fuerte aplauso al maestro, por favor. Gracias, Lick, y gracias, jóvenes. Estamos a la orden ahí para servirles en lo que podamos y para compartir esos conocimientos. Bueno, Gracias por la invitación, Lick. Ok. Ahí estamos a la orden. Ya sabe que cuando usted guste, ahí podemos apoyarles. Muchas gracias. Bueno, compañeros, Va. ya les dejaré esto en YouTube también para que ahí lo tengan. Ahí lo van a tener también, compañeros. Muchas gracias, maestro. Feliz Gracias, noche. Muchísimas gracias por... Gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Buenas noches para servirles. Feliz noche. Feliz noche para servirles.